este video vamos a hablar acerca del circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel en el que todas las resistencias eléctricas son alimentadas por resistencias provenientes de un mismo circuito. Mediante el ejemplo de este tipo de conexión, pueden apagarse o encenderse diferentes artefactos uno a uno a la vez. En este tipo de conexión, el voltaje se mantiene constante e igual al voltaje generado por nuestra fuente. La corriente eléctrica, al circular, se va a ir dividiendo de acuerdo a nuestras resistencias. Si son resistencias de igual valor, se va a dividir la corriente eléctrica de manera proporcional. En caso contrario, no lo hará. Mediante el empleo de las fórmulas de la ley de Ohm y también para encontrar los valores de la resistencia, vamos a hallar dichos parámetros de manera matemática y también comprobado con nuestro multímetro. Ahora vamos a armar nuestro circuito con tres resistencias del mismo valor, que tiene colores café, rojo y dorado, que según el código de colores es una resistencia de 1.2 kilo ohms con más o menos 5% de tolerancia. Ahora vamos a montarlo en nuestro protoboard de tal forma que hagamos una conexión en paralelo, como estamos viendo, recordando que en el protoboard, si lo vemos de esta forma, tienen continuidad los que están de manera horizontal. Colocamos nuestra resistencia. Y vemos que se encuentren en la misma línea. En caso contrario, si no se encuentra en la misma línea, no van a tener continuidad y por lo tanto nuestro circuito en paralelo no va a funcionar. Colocamos una punta de prueba en un lado de nuestra resistencia y la otra en el otro extremo, aquí por ejemplo, y nos marca un valor de 396 ohms. Como podemos realizar la medición en cualquier punto de esta línea o de esta, verificamos que nos dé lo mismo si lo medimos desde este punto. Nos da una lectura de 396 ohms. Entonces la resistencia total es 396 ohms y ahora lo vamos a comprobar de manera matemática. Ahora vamos a hallar el valor de la resistencia total empleando esta fórmula. El inverso de la resistencia es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias que forman parte de nuestro circuito. Entonces procedemos a sustituir los valores. Nuestra resistencia es de 1.2 kilo ohms, pero para no confundirnos la podemos convertir a ohms, que serían 1200. En este caso, como son de igual magnitud, no tiene caso poner más resistencia 1, más resistencia 2, más resistencia 3. Solo con ponerle el valor y multiplicar el número de veces que se repiten. Son 3, porque son 3 resistencias del mismo valor que estamos empleando. Entonces a 1200 le sacamos su inversa y lo multiplicamos por 3, porque son 3 resistencias del mismo valor. Y a este valor que tenemos acá, 2.5 por 10 a la menos 3, le sacamos la inversa, como indica en la fórmula. El inverso nos da 400 ohms. Entonces la resistencia total son 400 ohms. Eso sería en un caso ideal, ya que el valor registrado al hacer la medición nos da de 396 ohms y vemos que es muy aproximado, por lo tanto podemos concluir que nuestra medición se realizó de manera correcta. Ahora vamos a alimentar nuestro circuito con corriente continua. Colocamos el negativo de nuestra fuente en ese extremo y el positivo en el otro lado. Podemos colocar el negativo de este lado y el positivo del otro lado, porque en ese tipo de
circuito no tenemos una polaridad específica, pero hay que tomar en cuenta la posición de las terminales cuando vayamos a realizar alguna medición. Ahora vemos que se encuentra nuestro multímetro en la parte de voltios de corriente continua y nuestras puntas de prueba se encuentran colocadas de manera correcta. Ahora colocamos el negativo en la parte negativa de nuestro circuito, que es esta línea, y nuestra punta de prueba positiva del otro extremo nos marca una lectura de 18.8 volts. O bien podemos realizar la medición en cualquiera de esos tres puntos y nos va a dar la misma lectura. Como ya sabemos el valor del voltaje 18.8 volts y la resistencia de 396, empleando la fórmula de la ley de Ohm que nos menciona que la intensidad del circuito es igual al voltaje sobre la resistencia, podemos sustituir estos valores para encontrar la intensidad del circuito. 18.8 volts entre 396 ohms nos da como un resultado aproximado a 0.047 amperes, que esto es igual a 47 miliamperes. Esto lo comprobamos de manera matemática, pero también lo podemos hacer mediante nuestro multímetro. Ahora vamos a medir la intensidad total de nuestro circuito. Para ello necesitamos del multímetro y que se encuentre en la parte de amperes en corriente continua en una escala adecuada. Nuestras terminales de prueba se encuentren bien colocadas. Desconectamos una punta que proviene de la fuente, la negativa, y la colocamos en la negativa o común de nuestro multímetro, recordando que el amperímetro trabaja en serie. Y ahora, para completar nuestro circuito, con el otro extremo, con la otra punta, la colocamos en cualquiera de esos tres bornes y nos debe de dar el mismo resultado. $47.3 miliamperes en la segunda, 47.3 y en la tercera 47.4, fluctúa entre 0.4 y 0.3. Esto nos da como resultado, como una conclusión, de que nuestra medición es de manera correcta, ya que se aproxima al resultado que matemáticamente nos dio, que es de 47 miliamperes.